compañeros. Nosotros les hablaremos sobre la contaminación acústica. A continuación les presentaremos un video relacionado al tema. Yo les hablaré sobre el ruido. Se entiende por ruido aquel sonido no deseado que causa molestia a una persona o grupos de personas. A continuación les diré sobre los tipos de ruido. Ruido continuo. Se manifiesta ininterrumpidamente durante más de 10 minutos. En esta se deriva ruido continuo uniforme, ruido continuo variable, ruido continuo fluctuante. Ruido transitorio. Es aquel ruido que se manifiesta ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo igual o menor a 5 minutos. Se derivan ruido transitorio periódico, ruido transitorio aleatorio y ruido de fondo. Seguimos con el ruido blanco. Se entiende todas las frecuencias con la misma intensidad. A este se le conoce ruido blanco. Si se producen cambios, se le llaman ruido rosa. El ruido objetivo. Funciona de forma automática, autónoma o aleatoria, sin que intervengan personas que puedan variar las condiciones objetivas de la fuente. Y por último tenemos el ruido subjetivo, cuando las condiciones objetivas de la fuente quedan supeditadas a la voluntad del manipulador de la fuente. Actividades generadoras de ruido. Dado que el ruido es un subproducto de la actividad humana, su manifestación más importante tiene lugar en los lugares donde se concentran tales actividades, en las industrias y centros de trabajo, y en general en las grandes ciudades. Las fuentes de ruido más importantes de los países industrializados son los automóviles. Los niveles y composición espectral del ruido de tráfico varían considerablemente en función de numerosos parámetros. Estos ruidos dependen de los tipos de vehículos que los generan, de las condiciones de utilización, de la carga transportada. Pero, en cualquier caso, el parámetro más importante es la intensidad del tráfico. La segunda de las fuentes sonoras más importantes en los núcleos urbanos relacionadas con el desplazamiento de personas y mercancías son los aviones. El impacto de las aeronaves no se limita a las proximidades de los grandes aeropuertos, sino que afecta también en mayor o menor medida a una gran parte de las zonas urbanas y rurales de todos los países del mundo. La tercera de las fuentes sonoras relacionadas con el transporte de personas y mercancías es el ferrocarril. En este caso, la emisión de ruido más importante no tiene su origen en los vehículos motrices, propiamente dichos, sino en la interacción de las ruedas o carriles. Efectos fisiológicos no auditivos del ruido. El ruido no solo afecta la salud del ser humano en la pérdida de la audición, sino que también provoca otra serie de efectos, que son tensión, modificación en el ritmo cardíaco, en el ritmo respiratorio, en la presión arterial, en la resistencia de la piel y en la agudeza visual. Aparatos de medida para el ruido. El instrumento básico más empleado en las mediciones de ruido es el conocido como sonómetro, aunque también suelen emplearse otros equipos como el calibrador acústico, el dosímetro y el analizador de frecuencias. Existen dos tipos de sonómetros: el sonómetro digital, que muestra el nivel de presión sonora instantánea en decibeles, y el sonómetro integrador. Estos sonómetros tienen la capacidad de poder calcular el nivel continuo equivalente. Existen diferentes medidas de protección frente al ruido. Una de ellas es la reducción del ruido en la fuente. Este tipo de medidas están encaminadas a eliminar o reducir la generación de ruido en el origen. También tenemos el control de ruido en el medio ambiente. Con estas medidas, lo que se pretende es evitar que el ruido se transmita desde la fuente al trabajador. Otra medida es el aislamiento acústico o encerramiento. Este tipo de medida se utiliza para controlar e impedir la propagación del ruido. También existe la reducción en el receptor. Esta medida de protección es para los trabajadores. La función tanto como de los tapones como de las orejeras es la de atenuar el ruido existente. Enseguida les presentaremos unos ejemplos de contaminación acústica de nuestro día a día.